Gloria a Dios, una vez más, con un enorme gozo, estar aquí en la iglesia de Yuncos, la iglesia Nueva Jerusalén. Es una bendición poder nuevamente venir a glorificar el nombre de nuestro Señor y poder, a través también de la predicación, exaltar a quien tenemos que exaltar, al Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana les pido un fuerte aplauso al único que merece toda gloria, toda oración. Hoy me ha tocado un tema precioso, me gusta, y está en el Evangelio de Mateo. Desde luego también está en Mateo, Marcos y Lucas están. Es una historia muy bonita donde espero que el Señor nos hable a cada uno de una manera especial, de una manera grandiosa y podamos entender la gran misericordia, el gran amor de nuestro Dios. Así que una gratitud al Señor por este tiempo. Así que te invito que dispongas tu corazón para que recibas lo que el Señor tiene en esta mañana. Porque ¿a dónde podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, verdad? Solo Él. Así que vamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. El nombre de este mensaje es Jesús y su encuentro con Bartimeo. Jesús y su encuentro con Bartimeo. Y vamos a leer la palabra de nuestro amado Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él, ciego, le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a su nombre. Te invito que pongamos este tiempo en manos de ese Dios glorioso para que nos ministre a través de su palabra. Inclina tu rostro con ojos cerraditos, si te parece. Señor, te amamos, Señor. Señor Jesús, como Bartimeo, Señor, como esta historia, en esta mañana queremos clamar a tu gracia, queremos clamar a tu misericordia
sobre nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Oh, Señor, abre nuestros ojos para verte con fe, Señor. Nuestros oídos para escuchar tu voz y nuestro corazón para seguirte, Señor. Que tu palabra nos lleve a los pies de la cruz y transforme nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de tu glorioso Hijo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Querida iglesia, Nueva Jerusalén y amigos, este texto de Marcos 10, versos 46, 52, no es solamente la historia de sanidad de un ciego. Es el relato de un hombre que pasó de la oscuridad a la luz, que pasó de la mendicidad a la misericordia de Dios. De estar sentado junto al camino a caminar con el Hijo de Dios. Y Bartimeo representa a todo pecador necesitado de la gracia de Dios. Este milagro ocurre cuando Jesús sale de Jericó rumbo a Jerusalén. Jesús iba allí a Jerusalén a ser crucificado. Jesús iba allí a Jerusalén a la cruz. Jesús iba allí donde le esperaba una corona de espinas. Y en medio de ese camino, Jesús se detiene para atender el clamor de un hombre marginado, de un hombre despreciado, de un hombre que la sociedad lo miraba como cosa insignificante. Pero Jesús miró un alma preciosa para rescatarla. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Un encuentro, una llamada, una decisión, una palabra que puede transformar para siempre nuestro destino. Y esa es la historia de este texto. En esta mañana nos presenta a uno de esos momentos. A la orilla del camino está sentado Bartimeo, un hombre ciego, un hombre pobre, olvidado. Para la multitud era un mendigo más. Para Cristo era alguien valioso. Para Jesús. Un hombre necesitado de misericordia. Bartimeo, queridos hermanos, no podía ver a Jesús con sus ojos, pero lo reconoció por la fe. La multitud quería silenciar a este varón, pero su necesidad era más grande que su vergüenza. Por eso su clamor atravesó, ese clamor es desde lo más profundo de nuestras entrañas, del corazón. Y él aprovechó, dijo, esta es la única oportunidad que voy a tener. No la voy a desaprovechar. No me importa la multitud, no me importa nadie, solo me importa Jesús. Su clamor atravesó el ruido de la multitud y llegó al corazón del Salvador. Aleluya. Queridos hermanos, amigos, y esa historia de Bartimeo es nuestra historia también. Ciegos por el pecado. Incapaces de salvarnos nosotros mismos, sentados junto al camino de la vida sin esperanza, con una vida llena de incertidumbre, una vida frustrada, pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús sigue pasando, aleluya.
Jesús sigue pasando, sigue escuchando el clamor de los necesitados y sigue transformando los corazones para su gloria. Hoy vamos a ver entonces un hombre comenzó mendigando junto al camino. Un hombre necesitado terminó siguiendo a Cristo por el camino, porque cuando Jesús se encuentra, escucha mis queridos hermanos, cuando Jesús se encuentra con una persona nunca la deja igual. Cristo la transforma. Una de las condiciones que estaba este ciego, este Bartimeo, era una condición de pobreza, de mendicidad. Dice en el verso 46, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí Marcos nos dice, está diciendo, nos nombra Bartimeo. Bar significa hijo de Timeo, y vuelve y nos dice, hijo de Timeo. Hay algo especial acá que Marcos quiere enfatizar, quiere que tengamos en cuenta. Evangelio de Lucas y Mateo no lo dicen, un ciego o dos ciegos. Estaba diciendo, como este hombre, había algo especial, era un hombre de honor. Y haciendo una analogía a nosotros, cuando Adán, el hombre, Dios lo creó y está en un estado de honor, de honra, pero a través del pecado vino esa deshonra, vino el pecado y una separación de Dios. Y a través del pecado comenzó la humanidad a mendigar. Jericó era una ciudad importante, era una ciudad pudiente, una ciudad de movimientos, de comercio, de multitudes. Sin embargo, en medio de toda aquella actividad, Bartimeo estaba sentado al borde del camino, estaba mendigando, era un hombre necesitado. Mientras otros caminaban, él permanecía inmóvil. Mientras otros avanzaban, él dependía de la compasión ajena. Su condición, la condición espiritual del ser humano sin Cristo es de mendicidad, es de pobreza, una vida vacía, una vida sin luz, sin dirección. Él era ciego. La ceguera de Bartimeo simboliza la ceguera espiritual producida por el pecado. El hombre natural puede ver el mundo, pero no puede ver la gloria de Dios en Cristo, porque está ciego espiritualmente. El Dios de este siglo, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El Dios de ese siglo, y si tú lo ves, me sigues ahí en la Biblia, vas a ver que está en minúscula, estás haciendo referencia a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que rechazan, no creen en Jesús. Es decir, el mayor problema del ser humano no es la falta de conocimiento, sino la ceguera espiritual en que vive el mundo. Satanás mantiene al incrédulo incapaz de poder mirar, ver la gloria, la belleza y el valor infinito de Jesucristo. Tiene cegado a la humanidad, aquellos que han rechazado y rechazan a Jesús. La peor ceguera no es ver con los ojos, no poder ver con los ojos, sino no ver la gloria de Cristo con el corazón. ¿Me sigue, iglesia? Necesitaba más que una mejora, más que un milagro físico, necesitaba una revelación de Dios. Bartimeo era mendigo.
No tenía recursos para cambiar su situación. Dependía completamente de la misericordia de otros. De igual manera, delante de Dios somos mendigos espirituales. No podemos comprar la salvación. ¿O alguien puede comprar la salvación? Nadie puede comprar la salvación. Ni ganar el favor de Dios por nuestras obras. Dependemos únicamente de la gracia de Cristo, porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Y eso es donde Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Estaba junto al camino. Este ciego estaba junto al camino, no estaba caminando por el camino, estaba sentado al lado de él. Esta es una imagen de muchos que están cerca de las cosas de Dios, pero aún no siguen verdaderamente a Cristo. Escuchamos de Cristo, venimos a la iglesia y no decidimos realmente seguir a Cristo. Estamos al lado del camino, no nos hemos rendido al señorío de Cristo. Escuchan el Evangelio, conocen la verdad, pero todavía no han entrado en el camino del discipulado, es decir, escuchar y aprender las enseñanzas de Jesús que nos da a través de su palabra, seguir y confiar en Él, cambiar interiormente, servir a los demás, vivir en comunidad como iglesia, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, reconociendo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Hay hogares que no se perdonan, esposos que no se perdonan y venimos a la iglesia. Y lo ven nuestros hijos. ¿Qué testimonio le estamos dando? Lo más hermoso del texto no es Bartimeo, es Jesús. Eso es lo más hermoso. Mientras Bartimeo no podía ir a Cristo, Cristo pasó por donde estaba Bartimeo. Esto es maravilloso. Así actúa la gracia de Dios. El pecador no busca naturalmente a Dios, pero Dios en su misericordia se acerca al pecador a través de un hermano. Alguien que le llevó esa palabra, ese mensaje, le dijo: yo encontré a un Salvador, quiero que lo conozcas. En otras palabras, mire, te lo digo así sencillo. Hay una historia de unos leprosos en Reyes, y ellos encontraron comida porque el pueblo asirio estaba sometiendo al pueblo de Dios. Y estos leprosos van allí de los asirios y encontraron comida. Ellos habían huido por temor a Dios, que les iban a derrotar. Y encontraron comida y se llenaron. Y dijeron: no está bien que nosotros comamos, estemos bien aquí y allí estén aguantando hambre. Vamos a decirles dónde encontramos comida. Nosotros tenemos comida aquí. Esta comida hay que compartirla. La palabra de Dios. Bartimeo estaba ciego, pobre y sin esperanza, pero no sabía que aquel día Jesús pasaría por su camino, y cuando Jesús pasa, la desesperación puede convertirse en esperanza. Bartimeo estaba desesperado, se convirtió en esperanza. La oscuridad en la luz y el pecador se convierte en la esperanza. La oscuridad se convierte en luz y el pecador en discípulo de Cristo. Quizás hoy alguien se siente como Bartimeo, cansado, se siente quebrantado, se siente atrapado en una situación que no puede cambiar. Frustraciones, problemas. La buena noticia del Evangelio es que Jesús sigue pasando por el camino de los necesitados.
Él sigue viendo a los que otros ignoran. Sigue escuchando a los que claman y siguen transformando vidas por su gracia. Bartimeo estaba sentado junto al camino, pero después de encontrarse con Cristo, terminó caminando con Cristo. Su corazón fue transformado. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Bartimeo, aleluya, para el Señor dáselo fuerte, para el Señor, eso, que suene, que retumbe aquí muy bien, eso para el Señor, para el Señor. Gloria a Dios. Versículo 47, mira hermanos, Bartimeo reconoció quién era Jesús. Y oyendo que era Jesús, si me siguen ahí en la Biblia, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Señor. Yo sé quién eres tú eres el Mesías, tú eres el gran Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Él aprovechó, él entendió eso, mientras otros que le seguían, que podían ver con sus ojos físicos, realmente no sabían quién era Jesús. Bartimeo, siendo físicamente ciego, su fe le permitió reconocer a Jesús. Hijo de David es un título mesiánico. Hijo de David, el Mesías, el Salvador. Cuando Bartimeo clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no estaba simplemente llamando por un nombre, estaba haciendo una poderosa confesión de fe. Hijo de David es el título, significaba Jesús era el rey prometido por Dios, el descendiente de David que vendría a salvar al pueblo de Dios. Dios había prometido esto a David. ¿Cómo lo sabemos? En 2 Samuel capítulo 7 verso 13 dice: afirmaré para siempre el trono de su reino. Se está refiriendo al Mesías. Entonces los judíos esperaban que el Mesías viniera de la descendencia de David. Por eso cuando Bartimeo llamó a Jesús hijo de David, estaba declarando: tú eres el Mesías prometido, tú eres el Rey enviado por Dios, tú eres el Salvador esperado. Era lo que estaba diciendo Bartimeo. Lo asombroso es que Bartimeo, siendo ciego físicamente, pudo reconocer a Jesús. Bartimeo no pidió ayuda a un hombre cualquiera, él lo tenía claro. Clamó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoció que Jesús tenía autoridad para salvar, restaurar y tener misericordia por él. Mientras la multitud veía a un carpintero de Nazaret, Bartimeo vio al Mesías. Mientras otros veían a un hombre, Bartimeo vio al Rey prometido. Por eso su fe fue recompensada. Llamar a Jesús hijo de David es reconocer que Él es el Cristo, que Él es el Rey eterno, el único salvador de los pecadores, el único que nos puede salvar. Es más, nos ha salvado para los que lo tenemos a Él como Señor de nuestras vidas, como Rey y Señor. Aleluya. Hermanos, Bartimeo clamó por misericordia. Ten misericordia de mí. No apeló por méritos. No dijo: yo me merezco que tenga la vista. Yo merezco esto. No, es que yo soy bueno, yo soy una gran persona. Él no estaba diciendo eso. He hecho suficientes obras. Bartimeo pidió compasión,
pidió misericordia. Él reconoció su condición, que había una condición de pecado, que estaba separado de Dios. La misericordia es recibir de Dios lo que no merecemos. Lo que merecíamos era castigo, ¿verdad? Recibimos misericordia. El evangelio comienza cuando dejamos de exigir derechos y comenzamos a suplicar la gracia. La puerta del reino no se abre para los autosuficientes. Escúchame, hermanos. No se abre para los autosuficientes, sino para los quebrantados. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué bonito. A veces escuchamos, yo no soy orgulloso. Eso ya es orgullo. Señor, humilde, como el Señor nos enseñó. Andar en humildad, en servir a los demás, amar a los demás, perdonar a los demás. Bartimeo perseveró a pesar de la oposición, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. La multitud intentó silenciarlo. Los mismos que rodeaban a Jesús se convierten en obstáculos para llegar a Jesús. Pero Bartimeo entendió algo, amada iglesia. Esta puede ser mi única oportunidad, por eso grito más fuerte. Jesús, Hijo de David, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, ten misericordia. Eso es una fe genuina, eso es una fe verdadera. Cuando otros critican, cuando otros te menosprecian, cuando la respuesta tarda, cuando aparecen obstáculos, frustraciones, cuando las circunstancias parecen imposibles, ya no puedo más. Por eso los creyentes no debemos dejar de orar ante la primera dificultad, al contrario, es cuando debemos buscar el rostro de Dios en intimidad, en comunión con Él. Y Bartimeo nos enseña que cuando el cielo parece guardar silencio, debemos clamar aún más fuerte. Y aquí hay una parte maravillosa. Dice el versículo 49, si me siguen ahí en la Biblia, dice que Jesús se detuvo. Verso 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, oh, qué cambio de estos hombres. Llegan y dicen, ten confianza, levántate, te llama. Jesús te llama. Qué maravilloso. El Salvador que se detiene. Esta es una de las frases más hermosas del Evangelio. Amada iglesia, Jesús iba camino a Jerusalén. Iba camino a la cruz estaba delante de él, la corona de espinas estaba delante de él, los clavos estaban delante de él, esperándolo. Sin embargo, el Hijo de Dios se detuvo. El Rey del universo se detuvo por un mendigo. Y quiero decirte en esta mañana, en el amor del Señor, que Cristo no ignora el clamor sincero, que Cristo no rechaza al quebrantado, que Cristo no desprecia al arrepentido. Aleluya. Aquí está el corazón del Evangelio. No somos nosotros encontrando a Cristo, es Cristo acercándose a nosotros. Y yo sé que en esta mañana el Señor
está aquí de una manera especial en esta iglesia. No es nuestra bondad, es su gracia. No es nuestro mérito, es su misericordia. Jesús se detuvo y mandó llamar a este hombre. ¿Qué hace cuando Jesús se detiene y te manda a llamar? Mira lo que hizo Bartimeo, verso 50. Verso 50, mira lo que hace. Él entonces, el ciego, arrojando su capa, se levantó y dijo a Jesús. Y vino a Jesús. Vino a Jesús. La capa era probablemente su posesión más valiosa. Le servía para protegerse del frío y recoger quizá las monedas que le daban. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, la soltó, ¿verdad? Así dice la palabra, la soltó. Es una imagen de arrepentimiento. Nadie puede aferrarse al viejo hombre y abrazar a Cristo al mismo tiempo. No podemos seguir en una vida de pecado y decir que amamos a Cristo y seguir a Cristo al mismo tiempo. Muchos queremos a Jesús sin abandonar aquello que los mantiene atados. Bartimeo entendió que el llamado de Cristo vale más que cualquier cosa. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquella capa era probablemente la única posesión lo único que poseía Bartimeo. Pero cuando Jesús lo llamó, la dejó atrás. Esto es lo más valioso que tengo. Esto es lo que me cubre del frío. Esto es lo que me protege. Lo dejó atrás. Bartimeo entendió que nada era más importante que Cristo. La pregunta: ¿qué capa debes abandonar hoy? ¿Qué capa debes abandonar hoy? Tal vez un pecado oculto. Tal vez una relación incorrecta. Eres cristiana o eres cristiano y estás con alguien que no es cristiano. Es una relación incorrecta. No podemos andar en yugo desigual. Una amargura guardada, un rencor, amargura año tras año, y todavía la sigues cargando. Una falta de perdón, una vida cristiana superficial. Me conformo ir con el domingo nomás y entre semana no llevo una vida de comunión, de intimidad, de oración, de adoración a Dios. Una relación sin pasión por Cristo. Hermanos, no podemos aferrarnos al pecado y correr a abrazar a Cristo al mismo tiempo. No se puede. Bartimeo entendió que Jesús valía más que cualquier cosa que pudiera aferrarse. La verdadera fe siempre está dispuesta a dejar atrás lo viejo para correr a donde, hacia Cristo. Y mira la pregunta que le hace tremenda Jesús a Bartimeo, verso 51. ¿Qué quieres que te haga? Jesús, uno se pregunta, ¿verdad? Jesús no iba a saber qué quería Bartimeo. Jesús no sabe lo que tú quieres. Claro que sí.
Él sabe la necesidad que tú tienes. Él sabe la necesidad que estás pasando en tu hogar, una restauración, una sanidad. Él sabe la necesidad que tú tienes de que tus hijos rompan, corten con esa adicción. Que conozcan de Cristo. Él sabe la necesidad que tienes de quebranto de salud. Él sabe la necesidad que tú tienes de sentir la paz que da Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él sabe que tú tienes esa necesidad. La pregunta buscaba que Bartimeo expresara su fe. Dios quiere que llevemos nuestras necesidades delante de Él. Yo le decía a mi esposa, si Jesús sabe, era hace unos años, Él sabe lo que yo necesito, no tengo. Me decía, tiene que decírselo. Él lo sabe, desde luego. Dios quiere que llevemos todo delante de Él. Bartimeo respondió, Maestro, que recobre la vista. Bartimeo no pidió dinero. Bartimeo no pidió comodidad. Bartimeo pidió ver. Bartimeo pidió ver. La mayor necesidad del ser humano no es económica, no es emocional. La verdadera necesidad del ser humano es espiritual, es tener una relación con Jesús. Necesitamos que Cristo abra nuestros ojos para contemplar su gloria. Hermanos, la gloria de Cristo es la manifestación de su belleza, su grandeza, su santidad, poder, amor y majestad divina. Es la revelación de quién es Él realmente, el Hijo de Dios perfecto y digno de toda adoración. Cuando vemos la gloria de Cristo, entonces comprendemos que Él es infinitamente hermoso, que Él es suficiente para salvarnos y más valioso que cualquier cosa en este mundo. Y dice la palabra, la fe, habla de la fe que salva y transforma, versículo 52. Le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. La palabra usada aquí puede significar tanto sanar como salvar. Jesús no solamente restauró sus ojos, transformó la vida de Bartimeo. La evidencia aparece inmediatamente y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo ya no estaba al lado del camino, estaba siguiendo a Jesús en el camino. No volvió a su antigua vida, no regresó a la mendicidad, comenzó a seguir a Cristo. La fe genuina siempre produce discipulado. La historia nos enseña, amada iglesia, que el mundo veía a Bartimeo como un desechado. Jesús lo vio como alguien precioso. Su ceguera física reflejaba la necesidad humana de la iluminación espiritual. Muchos tenían vista física, no reconocían a Jesús. Bartimeo, siendo ciego, vio por fe que Jesús era el Mesías, llamándolo Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Amados hermanos, Bartimeo representa a todo pecador. Nosotros estábamos sentados junto al camino. ¿Es verdad? Incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es verdad, lo reconocemos. Pero Cristo pasó por nuestro camino y por eso hoy estamos aquí.
caminando con Él, aleluya. Cuando clamamos por misericordia, Él nos escucha, abre nuestros ojos espirituales y nos llama a seguirle. Y la última frase del relato es gloriosa. Y enseguida, verso 52 ahí mismo, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano, la verdadera evidencia de haber recibido la gracia de Cristo no es solo ver, sino seguir a Jesús por el camino. Y quiero hacerles una ilustración para entender más todo lo que hemos hablado. Hay un hombre atrapado en llamas. Cuenta la historia de un hombre que dormía profundamente en una casa que comenzó a incendiarse durante la noche. El humo llenó las habitaciones y las llamas avanzaban rápidamente, como es todo incendio. Afuera varias personas gritaban desesperadamente: ¡despierta! ¡Sal de la casa! ¡Tu vida está en peligro! Pero el hombre, desorientado por el humo, no podía ver la salida. Estaba confundido. Cuando más intentaba encontrar el camino por sí mismo, más se perdía. Finalmente, un rescatista entró en medio del fuego, lo encontró, lo tomó de la mano y lo sacó a salvo. Lo impresionante es que el hombre no fue salvado porque encontró la salida, sino porque alguien vino a rescatarlo. Así era Bartimeo. Estaba ciego, incapaz de cambiar su condición. Y así estábamos nosotros espiritualmente perdidos en nuestros delitos y pecados, sin poder encontrar el camino a Dios por nuestra propia fuerza. Pero Cristo vino a buscarnos, Cristo vino a buscarte, Cristo vino a buscarme, aleluya. La diferencia es que Bartimeo reconoció su necesidad y clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos hoy siguen sentados al borde del camino, conformándose con las monedas que el mundo ofrece mientras Jesús pasa cerca. Pero aquellos que claman por misericordia descubren que Cristo no solo les da algo, sino que les da una nueva vida. La tragedia, amados hermanos, no era Bartimeo fuera ciego. La tragedia habría sido que Jesús pasara y él permaneciera en silencio. Y la pregunta para la iglesia es: ¿seguiremos sentados junto al camino, acostumbrados a nuestra condición, o clamaremos a Cristo con todo nuestro corazón mientras todavía pasa por nuestra vida, por nuestro lado? Porque un solo encuentro con Jesús puede cambiar para siempre el destino de una vida. Un solo encuentro. Iglesia, la historia de Bartimeo no trata principalmente de un ciego que recibió la vista, sino de un Salvador que abre los ojos de los pecadores. Aleluya. Bartimeo representa a la humanidad, ciega, incapaz de salvarse y sentada al borde del camino. Jesús representa al Mesías misericordioso que se detiene por el necesitado. Mientras la multitud veía a un mendigo sin valor, Cristo vio un alma por la cual valía la pena detenerse. Bartimeo no fue transformado
por su esfuerzo, sino por la gracia de Cristo. Y quiero decirte que el centro de la historia es Cristo. Él escucha al que clama. Llama al que nadie quiere. Abre los ojos del alma y convierte a los mendigos espirituales en discípulos que le siguen. Por eso Bartimeo nos recuerda que la mayor necesidad del ser humano no es recuperar la vista física, sino encontrarse con Jesucristo, quien es la luz del mundo y el único capaz de sacarnos de las tinieblas para llevarnos a la vida eterna. Concluyo. Bartimeo comenzó la historia sentado junto al camino. La terminó caminando con Cristo. Comenzó ciego, terminó viendo. Comenzó mendigando, terminó siguiendo al Rey de Reyes, al que es soberano, que es dueño de todo. Eso es exactamente lo que hace el Evangelio. Jesús sigue pasando por el camino del hombre y mujeres espiritualmente ciegos. Sigue escuchando el clamor del pecador arrepentido, sigue abriendo ojos espirituales, sigue llamando a los que están al borde del camino. La pregunta no es si Jesús puede salvar. La pregunta, amados hermanos, es: ¿clamaremos como Bartimeo o permaneceremos sentados en nuestra ceguera? Porque quienes, y termino, porque quienes claman por misericordia descubren que el mismo Cristo que abrió los ojos de Bartimeo es el Cristo que murió y resucitó para abrir los ojos del alma y llevarnos a seguirle por el camino de la vida eterna. Ese es Jesús.